Para averiguar más sobre el futuro del proyecto Neptuno, ponemos los puntos sobre la mesa. Y estamos recibiendo a Federico Kramerman, él es el presidente de FOSE, ¿verdad? La Federación de Funcionarios de OCE. Bienvenido, Federico. Un gusto tenerte en Modo País. Muchas gracias. Primero que nada, ¿qué es el proyecto Neptuno? Bueno, el proyecto Neptuno parte de algo con lo que nosotros también coincidimos con las autoridades, que es la necesidad de aumentar la capacidad de agua potable disponible para Montevideo y su área metropolitana en un mediano plazo, digamos. Pero a partir de esta coincidencia tenemos algunas diferencias concretas sobre la solución que se plantea y una férrea oposición al modelo, pero lo explico. Basado en esta necesidad, en la cual coincidimos, de mejorar la disponibilidad de agua potable. Mejorar la cantidad. La cantidad. Estamos Perfecto. hablando del agua potable, el abastecimiento de agua potable al 60% de la población del país, no es Montevideo. Correcto. Y toda el área metropolitana, que hoy se provee desde la planta de Aguas Corrientes, cuya agua proviene de la cuenca del río Santa Lucía. ¿Sí? Lo que se está discutiendo ahora, el proyecto Neptuno, es una solución presentada por una iniciativa de un consorcio que se conformó de 4 empresas privadas, 4 constructoras reconocidas en el medio, que utilizando la ley de iniciativa privada presentan una solución técnica. La ley de iniciativa privada es una ley del gobierno de Jorge Valle que dice que frente a una necesidad pública el privado puede presentar una solución técnica. ¿Sí? Que lo que proponen que es tomar agua, construir una nueva toma de agua del Río de la Plata, en el balneario de Arasatí, departamento de San José, donde allí se construiría también en San José la nueva planta de agua potable y una larga cañería de aducción que se llama, una tubería, el nombre es por la dimensión de la tubería, 1,5 metros de diámetro y 85 kilómetros de largo, a conectarse en la 5ª línea de bombeo, es decir, en el sistema de Montevideo. Vendrían a Montevideo la línea que viene de Aguas Corrientes y la nueva línea desde Arasatí. Esa es la solución técnica, que tiene algunas polémicas más que ahora puedo profundizar. Ahora bien, más allá de discutirse si esta es o no la mejor solución, que nosotros ponemos algunas alarmas allí sobre que se han acelerado mucho los procesos, no se han consultado a todos los técnicos que tiene la administración, que tiene la OCE, ni a los técnicos que tiene el Ministerio de Ambiente, es decir, para saber cuál es el impacto ambiental de esta propuesta, si es o no la mejor solución. Nosotros no decimos que no sea la mejor solución, decimos que no están habiendo los estudios correspondientes. Lo que más nos preocupa a nosotros es que cuando salió este tema a la luz, sobre todo por parte tanto del presidente de la OCE como del ministro de Ambiente, Peña, ¿cuál es el modelo financiero? ¿Cómo plantean pagar una obra que los privados que presentaron la iniciativa estiman en unos 300 millones de dólares? El costo total el costo de construcción. Ellos plantean un contrato a 30 años, que son 2 años la construcción y 28 años de operación, pero donde esa operación se cumple el siguiente formato. Las empresas privadas se quedan con la planta, es decir, la planta no es de OCE, y la OCE les compra el agua. Por eso la primera cosa que nosotros hacemos es, se propone una solución con la OCE comprando agua potable. La OCE pagaría cada metro cúbico de agua que le compraría al consorcio de empresas, ¿verdad? Simplemente la incorporaría al sistema OCE ya en Montevideo, pagando cada metro cúbico, un metro cúbico que objetivamente sí, nosotros obviamente contamos con nuestros propios compañeros que son técnicos en OCE que nos dicen, por la composición del Río de la Plata, esa agua es más cara de potabilizar, ¿sí?, que la que hoy tenemos del río Santa Lucía, por sus componentes. Ahora bien, el problema es que también se paga una segunda cosa, que es lo que el estudio prevé como canon por disponibilidad, que es un monto fijo anual por tener el agua potable disponible por parte del privado. Es decir, que primero o se paga por el agua metro cúbico de agua, pero además estaría pagando por tener a disponibilidad esa Exacto. agua, que puede consumir o no. Que puede consumir o no. Ahí está. Y ahí viene, primero, las empresas ya presentaron esta solución técnica y ya presentaron la evaluación financiera y dicen que ese canon es al menos de 12 millones de dólares por año, además de lo que paguemos de agua. Sí, es mucho dinero. Es un dinero que además si uno hace la cuenta, termina a lo largo de los 30 años pagando mucho más que los 300 millones de dólares iniciales que cuesta la inversión y es lo que obviamente vuelve lucrativo para el privado. ¿Sí? Entonces, ahí nuestra
primera oposición y donde nosotros nos frenamos. Decimos, bueno, además de un pésimo negocio para el Estado, indistintamente de la concepción de Estado que se tenga, se compromete dinero que la OCE hoy no tiene, no está en su presupuesto anual operativo ese monto de dinero. Es decir, que esto, o el Estado le transferiría dinero a la OCE para poder pagar ese canon, es decir, vendrá de las rentas generales y de los impuestos que pagamos todos, o se irá trasladando paulatinamente a la propia tarifa de OCE. En ambos casos nosotros decimos es un buen negocio para el privado, un pésimo negocio para el Estado que vamos a pagar todos. Y además es una privatización de la generación del agua potable, que es el métier, la razón de ser de la OCE, que hace 70 años potabiliza agua, que vulnera además para nosotros el artículo 47 de la Constitución, que es el que dice que todo el servicio de agua potable y saneamiento deberá ser prestado por personas públicas estatales. No se contempla en ningún lado que el hecho de, si bien es lógica la figura de se está privatizando el agua porque quien la vende es un privado, es durante un tiempo acotado en resarcimiento de la inversión. Bueno, ahí viene la polémica. Porque digo, no es para siempre. No, pero es largo. Digamos, poco firmarían un contrato de 30 años comprometiendo un monto fijo. Ni tú ni yo lo haríamos, creo, por un contrato que no es un préstamo que yo puedo cancelar en determinado momento, ¿no? Me comprometo a pagar, precise o no precise yo de esa agua. Yo mencionaba ese artículo porque no es cualquier artículo. No es un artículo más escrito en la Constitución. Es un artículo colocado allí por el mecanismo de plebiscito, un mecanismo de democracia directa en el 2004, con un 64% de aprobación. Es decir, es un artículo que refleja la voluntad del pueblo uruguayo sobre qué quería con el agua, qué queríamos con el agua, que incluía que en todas sus partes fuera manejada por el Estado. Entonces, no solo es que se vulnera la Constitución, se vulnera la voluntad popular también en eso. Y es un tema de alta sensibilidad. Sobre la parte financiera, lo que pasa que lo que nosotros defendemos es la obra pública. Después podemos discutir si está bien o mal que sea en el Río de la Plata y si esta solución técnica es la mejor o no, que amerita algunas discusiones. Pero el eje fundamental es que sea obra, que defendemos nosotros, es que sea obra pública, que sea una licitación tradicional, que se construya, que genere puestos de trabajo en su construcción y que después sea operado por personal genuino de la OCE que lo tiene y muy buenos. ¿Sí? No parece ser entonces que la necesidad de agua sea tan urgente. No. Hablando de urgencias... Digo, este proyecto, por lo que vos decís, lleva 2 años de construcción. Ah, sí, por supuesto. Porque la otra opción, más licitaciones, etcétera, podremos ver otro tanto. Digo, según los informes de las altas esferas de la OCE, los tiempos no pasan por ahí. De hecho, si lo hiciéramos mediante el método tradicional, la OCE ya está en condiciones y hasta podríamos demorar menos que esos años. Podríamos ya salir. El problema está en quién lo paga, ¿sí? Y nosotros vamos a defender que lo pague la OCE, ya sea endeudándose, ya sea presupuesto estatal, porque dinero hay. Y porque además parece decirse que cuando se plantea la otra opción, que viene parte sobre todo de las autoridades económicas, donde este contrato, que claro, el privado construye y después va cobrándose de la OCE también. Es decir, pagar vamos a pagar siempre, porque a veces se genera cierta confusión bajo la lógica de no nos endeudamos ahora, en realidad estás comprometiéndote indirectamente una enorme deuda a largo plazo que vamos, insisto, a terminar pagando todos, porque además encarece los costos. Entonces, de nuestra posición, ¿se requiere más agua potable? Sí, ojo que es en el largo plazo. El cálculo da para el 2040 que se precisa la solución final, no para el 2022. ¿Sí? Sí es cierto que se precisa. Eso después podemos entrar en polémica. Uno podría decir, podríamos aumentar la capacidad de aguas corrientes también. Otro dice, bueno, pero es mejor tener redundancia en el sistema y que haya 2 opciones. Perfecto. Nosotros no gerenciamos la OCE ni aspiramos a ello, digamos, como trabajadores. Sí prendemos la alarma en entregar una parte que es el corazón de la OCE, que es la producción de agua potable, por 30 años a un privado, ¿sí? Y que además eso vulnera la voluntad popular que se expresa en un artículo de la Constitución, pero como yo decía, no es cualquier artículo, reflejó la intención clara del pueblo uruguayo, porque eso viene para contextualizar, digamos, eso viene de que ya hubo experiencias con privatizadoras de agua en el Uruguay, como pasó en Maldonado, justamente, que fue la génesis, entre otras cosas, del plebiscito del 2004, donde en Maldonado la calidad del agua empeoró. Cuando se quiso solucionar eso por los costos, se dispararon las tarifas a la población. Es decir, hay muy malas experiencias en el Uruguay de cuando se trata al agua como una mercancía y se busca un fin de lucro, se busca negociar con el agua. Ya pasó en Uruguay y por eso hay un artículo en la Constitución y acá ahora se busca repetir el mismo camino, que después tiene que ver con una discusión del rol del Estado. ¿Es una inversión importante? Sí, lo es. Ahora, claro, hablabas de 300 millones. Sí. ¿Puede OCE, vos me decís, capaz que el OCE no tiene para pagar el canon, no está, esa plata no está, pero
tiene 300 millones de dólares para hacer esa construcción. Bueno, pues es una decisión país. La OCE tiene línea de crédito, por más crédito que ese, si quisiera, perfectamente puede hacerlo, puede tomar préstamos como ha tomado en todo este tiempo para construir infraestructura, porque la OCE sí ha seguido construyendo infraestructura en agua potable, en redes, en extensión de plantas de saneamiento. Es decir, crédito hay. Pero también hay que planteárselo a nivel país. Es decir, hoy el dinero que tiene disponible el Estado uruguayo, que ingresa a las rentas generales, es dinero que hay que discutir. Obviamente es una discusión política, es una discusión de intereses sociales. ¿En qué se gasta? Hace menos de un mes la ministra de Economía anunciaba la recaudación récord de la DGI, más de 1.000 millones de dólares debido al alto precio de los commodities que el Uruguay exporta y que los uruguayos vemos día a día, ¿no? Carne, trigo, arroz, celulosa, soja. Eso, que está en récord histórico, tanto en volumen como en precio, está provocando enorme cantidad de ingreso de dinero al país. La discusión viene en qué se gasta, porque dinero hay, es lo que decimos nosotros. Ya es una discusión política y de voluntad de para dónde va, digamos, para dónde está yendo ese dinero que ingresa en importantes cantidades, que es fruto del trabajo de los uruguayos, que ingresa al país. Entonces, ahí hay, y ahí en enormes cantidades, ¿no? Supera ampliamente la inversión, no es tan grande si lo comparamos con los dineros disponibles. ¿En dónde está ahora el proyecto Neptuno? El proyecto Neptuno está en la siguiente fase. La OCE aprobó a fines de abril la solución técnica que le presentaron las empresas. Como se está usando, y la aprobó, dicho en la resolución del directorio, la ley de iniciativa privada, es una ley del periodo del 2002, se autoimpuso un plazo de 4 meses para largar la licitación. Es en el pliego de licitaciones donde se va a dirimir la cuestión financiera. Por tanto, es agosto, más o menos, el plazo, para que salga el proyecto de licitación, y ahí es donde el gobierno decidirá, y nosotros vamos a insistir en nuestra postura, cuál va a ser la forma de financiar este proyecto. Ya al usar esta ley, las empresas pero al utilizar la licitación no habría. O sí, no, es teniendo lo que en iba. cuenta que todas estas constructoras van bueno, con ahí viene la otra su parte, proyecto justamente, sí, ya cerrado. La ley le da a quien presenta la iniciativa, si el organismo lo aprueba, que es cosa que sí sucedió, una ventaja competitiva en el precio después de hasta un 20%. Por lo tanto, si bien la licitación va a ser abierta, ni hay tantas constructoras con espalda para construir una planta así, y además la ventaja competitiva que le da la ley por la OCE haber aprobado ya la solución que ellos presentaron, va a ser muy difícil que haya otro competidor. Correcto. Efectivamente. Sí. Muy probablemente lo construyan estas empresas, está todo pensado para eso es claro. A nosotros nos pone en alarma también el apuro. La OCE tiene sus organismos técnicos, tiene una gerencia entera de agua potable con muy buenos técnicos, y además creó, cuando se empezó a discutir esto, antes de que las empresas hicieran la propuesta, una comisión de técnicos especialmente, designó con nombre y apellido una serie de técnicos de la empresa, con mucha trayectoria, etcétera, para estudiar esta solución. Cuando las empresas el 1 de abril presentan lo que se llama estudio de factibilidad, que es la solución técnica, que la presentaron, es un estudio muy acabado, tiene los planos de la planta, los diámetros de los caños, las paredes, todo con lujo de detalles. En menos de un mes, el directorio de OCE da la aprobación a esa solución técnica, salteándose la propia comisión de técnicos que creó. Algo similar ocurre al Ministerio de Ambiente, el Ministro de Ambiente le da para adelante, digamos, pero allí hay divisiones de Contralor del Estado, la Dirección del Medio Ambiente, la Dirección de Aguas, que no baja, digamos, el proyecto. Y sin embargo, ya están corriendo los plazos para el llamado a licitación. Ahí es donde prendemos la alarma. Nosotros no podemos afirmar si es bueno o malo la solución técnica. Podemos decir, aquí no están los estudios correspondientes a tiempo para ya ir tan rápido a una solución, que es una decisión no menor, porque estamos hablando de comprometer presupuesto público y de la solución final para el agua potable para más de la mitad del país, que es de fondo un problema de salud pública, tener agua potable de calidad a disposición, ¿no? ¿Iniciativas? ¿Qué es lo que van a empezar a hacer? ¿Cuáles movilizaciones? Bueno, nosotros, ¿qué tienen pensado? Como la población sabe, esta semana venimos primero poniendo el tema sobre la mesa, ¿sí? Diciendo esto es lo que está de fondo, porque se ha salido a decir tenemos la solución, pero no se decía cuál era la modalidad a implementar, no lo queremos alertar. La modalidad incluye la OCE comprando agua potable. Eso hicimos hasta ahora y le agradecemos además a los medios de prensa por la oportunidad de poner sobre la mesa el tema. Después, nosotros tenemos nuestra dirección nacional el próximo jueves, ahora el jueves 16, de allí resolveremos algunas medidas más, de carácter gremial también, y otras iniciativas. Mañana martes concurriremos a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para explicarle ya a todo el sistema político de qué se trata, al menos nuestra visión del asunto.
El 22 de junio participaremos y somos parte convocante de la movilización, del paro y movilización que hay de los sindicatos de los entes autónomos, de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, es decir, FANCAP, AEBU, AUTE, SUTEL, no me quiero, de Correo, etcétera, AFE, es decir, todos los sindicatos de las empresas públicas. 22 de junio está convocado marchar hacia la Torre Ejecutiva, donde los ejes principales son, además de las demandas concretas de cada una de las empresas, son la recuperación salarial, donde las empresas públicas, los trabajadores ya acumulamos una pérdida salarial del 12%, la férrea oposición a la reforma de la seguridad social, el ingreso de personal, que es un problema concreto en las empresas públicas, la OCE es parte del problema que estamos viviendo y que da contexto además a estas iniciativas, y la oposición a la privatización del agua. Esos son los ejes, hay otros por supuesto de los demás compañeros de los otros entes del Estado, pero estamos convocando fuertemente a esa movilización para el 22 de junio. Y el 16 de junio resolveremos más medidas, posiblemente, que anunciaremos, estamos trabajando con la conferencia de prensa del propio el viernes 17 de junio para anunciar cuáles son los pasos a seguir de nuestra parte. Perfecto. Fernando, Federico, muchísimas gracias por tu presencia. No, muchas gracias a ti.